Gobierno e indígenas llegan a acuerdos en 3 mesas sobre subsidio a los combustibles, producción y recursos naturales. El Tribunal Contencioso Electoral autoriza la realización de una consulta popular sobre dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní. Terror en Santa Elena. Sicarios acribillan a 2 hombres que estaban dentro de un carro en la parroquia rural de Anconcito. La Cancillería ecuatoriana confirmó que el niño de 4 años que fue abandonado por coyoteros en la frontera entre México y Estados Unidos está bajo custodia del gobierno norteamericano y los padres iniciaron el proceso de reunificación. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. Empezamos con las noticias destacadas contándoles que el movimiento indígena confirma que sí hay coincidencias con el gobierno en esas mesas de diálogo de fomento productivo, energía y recursos naturales y también de subsidios de combustibles. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Estefi, amigos, buenas tardes. Hasta el viernes se cerrarán 5 mesas, hayan o no acuerdos, pero el gobierno dice que seguirá trabajando en buscar coincidencias. Rafaela Hermida nos cuenta que se están definiendo detalles para elaborar los informes. El ambiente en la conferencia episcopal este miércoles fue distinto. Se reinstalaron 3 mesas de diálogo y ya hay acuerdos. Así lo confirmó el movimiento indígena. Yo digo, en 2 mesas están coincidiendo, ¿no? En lo que es energía y recursos naturales existen coincidencias. En el tema de fomento productivo existen coincidencias. Y ahora que estoy entrando recién a la focalización del tema de los combustibles, entonces hemos visto la buena voluntad del ministro en el tema de focalización del tema de los combustibles, en la cual hemos dicho, sí coincidimos en algunos temas. Hasta el viernes se firmarían las primeras actas, hayan o no acuerdos. Y pese a que se cierran las mesas, el gobierno tiene claro que el diálogo no se detendrá. La idea es tratar de consensuar lo que más se pueda de aquí hasta el día viernes. Van a quedar cosas ahí pendientes que vamos a tener que seguir tratando en el futuro. La mesa de energía y recursos naturales y la de fomento productivo son las más encaminadas. Las mayores coincidencias, ya que la agricultura en general es una moneda de 2 caras. Por un lado está la parte agroexportadora, importante por el tema de divisas y generación de empleo, pero más importante para nosotros en el Ministerio y para el presidente Lasso es justamente la agricultura familiar campesina que había sido olvidada por mucho tiempo. Por eso estamos proponiendo muchas ayudas para ellos, ¿no? Y aunque aún hay puntos en contra como el control de precios y la ampliación de la condonación de deudas, esperarán una respuesta del gobierno. Para ver si hacemos una propuesta del decreto de los $10.000, de dónde debe salir, digamos, los recursos para compensar, en este caso, al Ban Ecuador, que es, digamos, en definitiva, de donde van a salir los recursos. Se espera que esta tarde la Comisión de Focalización de Subsidios defina detalles para elaborar el informe final, a 2 días de que se vence el plazo para el cierre de las mesas. Y en otros temas, el Partido Social Cristiano se echa para atrás, anuncia que no va a apoyar la reforma a las pensiones vitalicias que permitiría que exmandatarios que tienen una sentencia ejecutoriada reciban el beneficio. Desde el correísmo niegan que esta intención sea devolver la pensión al expresidente Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass. Patricio Díaz nos cuenta más reacciones sobre el tema. A pesar de que el legislador social cristiano Luis Almeida dio el voto a favor del informe, en su bloque dicen que no apoyarán el que se permita que los exmandatarios con sentencia ejecutoriada reciban pensión vitalicia, como se incluye en el documento aprobado por la Comisión de Derecho al Trabajo. Esa es la posición oficial del Partido Social Cristiano, más allá de cualquier otra decisión, y esa es la posición además que motivará nuestro voto cuando este tema llegue al Pleno. ¿Qué pasó entonces con el voto del legislador Almeida? Bueno, me dice que se ha equivocado, sí, así es. En el oficialismo rechazaron esa reforma tomando en cuenta de que se trata, entre otras sentencias, dicen, de delitos de corrupción. Aquí algunos cuidan a los suyos, nosotros cuidamos el interés de los ecuatorianos. Esa será la posición oficial. Desde el correísmo rechazan las críticas. El informe fue aprobado con sus 3 votos y otros 2 de sus aliados. Negar enfáticamente el hecho de que esto lo que pretende es beneficiar al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glass, por una sencilla razón, porque ellos en este momento no están recibiendo la pensión vitalicia. No puede tener el carácter de retroactivo. Pachacutic no quiere que esto quede a interpretaciones de sí o sí no.
y ratifica que propondrá al Pleno que las pensiones vitalicias para exmandatarios desaparezcan. Lo que se está buscando a través de este proyecto es darle la pensión a Correa y a Glass. Y frente a eso, nosotros no vamos a estar de acuerdo. El presidente de la Asamblea dice que al menos en estos días el tema no llegaría al Pleno. Salimos de vacancia el día 12, regresamos el 27. Lo que implica que será pasado el 27 de septiembre. Para aprobar esta reforma se requieren 70 votos. Cientos de maestros jubilados de todas las provincias marcharon hoy para reclamar más presupuesto para el pago de sus incentivos. Carla Delgado cubrió esta movilización y nos cuenta que no descartan iniciar una huelga de hambre. Veamos. Llegaron hasta Quito desde diversas provincias. ¡Jubilados del Cañar! José vino desde el Cañar. Exige el pago del incentivo jubilar. Fue docente y dice que hoy incluso se moviliza por los cientos de maestros que murieron sin percibir este importante rubro. Con el corazón partido debo decirles que nosotros tenemos compañeros que han fallecido y no han podido cobrar, que es un derecho constitucional, no es una dávida. También Leonor se unió a la protesta, a pesar de que asegura que por los daños ya no cuenta con la misma fuerza. Nosotros tenemos que estar, a veces tenemos que fiar y tenemos que para así solventar nuestra situación económica en los hogares. Y es que al menos 17,000 maestros jubilados no han recibido el incentivo jubilar, indican. Por eso decidieron protestar. Demandan más presupuesto para cubrir estos pagos, porque explican que el monto que destinó el gobierno para este año es insuficiente. Y la deuda del Estado solo con este grupo ya sobrepasaría los $800 millones. En este momento los pagos están suspendidos. Tiene que pagarse continuamente con el presupuesto de 140 millones asignados para este año. Advierten que de no tener una respuesta iniciarían una huelga de hambre, mientras que desde el Ministerio de Finanzas no hemos tenido una respuesta sobre el tema. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió no tramitar la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para la designación del vocal del Consejo de la Judicatura. Este organismo esperará el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Paul Romero nos trae ahora el informe. Fue una sesión accidentada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La mayoría del organismo se reconfiguró y acordó no dar trámite a la terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Con 4 votos a favor, se aprobó la moción del titular del Consejo, Hernán Ulloa, para que el organismo se abstenga de tratar la terna hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la acción extraordinaria de protección presentada por el abogado Álvaro Román, quien reclama la presidencia de la Judicatura. Que la Corte Constitucional tiene en sus manos resolver un problema del conflicto entre 2 normas de rango constitucional que impiden que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana tomemos una decisión de poder avanzar con la designación de una autoridad. Se sumaron los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo. Si el tema en cuestión depende de la decisión del máximo órgano de justicia constitucional, lo más sensato es esperar dicho pronunciamiento. El día jueves 8 de septiembre conocerá el país esta audiencia. No podemos ser irresponsables el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y se abstuvieron Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos, quienes pretendían dar paso a la terna de Saquicela. El niño ecuatoriano que ayer fue encontrado solo en la frontera entre México y Estados Unidos está a salvo y en manos del gobierno norteamericano. Así lo confirmó la Cancillería ecuatoriana. Recordemos, el menor de edad fue abandonado por coyoteros en ese sitio y abordado por una patrulla fronteriza en el sector de El Paso, en Texas. La madre del pequeño, de apenas 4 años, vive en Estados Unidos y comenzará el trámite para conseguir la reunificación con su hijo. Escuchemos parte de las declaraciones de la viceministra de Movilidad Humana, Silvia Espíndola. Es un menor que ha cruzado la frontera en manos de los traficantes de personas, de coyoteros. Lo abandonaron a su suerte y pudo ser rescatado por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
Una vez que los menores son encontrados por las patrullas fronterizas, en este caso de los Estados Unidos, pasan a un albergue que es regentado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos y inicia el proceso de reunificación. Eso depende de una serie de procedimientos internos que ellos realizan. Lo que le interesa a la autoridad estadounidense es verificar si la persona con quien va a ser reunificado el menor tiene las condiciones económicas y sociales que sustenten al menor y luego de eso se produce la reunificación. Y en el mismo tema, en México, la Guardia Nacional ha detectado a 266 migrantes, entre ellos 13 ecuatorianos que estaban viajando dentro de 3 camiones. Además, en este grupo se conoce ya que viajaban varios niños y estaban solos. En México, en un operativo conjunto, agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional detuvieron a 3 camiones en el municipio de Galeana, en Nuevo León. Tras una inspección, escucharon voces y empujones en la parte trasera de los vehículos y así descubrieron que viajaban hacinadas 266 personas. Algunos iban de pie, otros de rodillas, otros sentados con las piernas cruzadas. Ocurrió la madrugada del martes. En este grupo las autoridades detectaron a 13 ecuatorianos, además de guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, cubanos, hondureños y dominicanos. Incluso iban 20 menores de edad sin compañía de un familiar. No hay informes de detenidos, pero los migrantes fueron enviados al auditorio municipal para que pasaran la noche allí. Un grupo de médicos los evaluó y les dio asistencia. Esta es una de las formas más peligrosas que usan los indocumentados para cruzar clandestinamente por México rumbo a Estados Unidos y por la que pagan miles de dólares a los coyoteros. Aquí hacemos nuestra primera pausa y al regresar el Tribunal Contencioso Electoral dio paso a la consulta de Yasunidos sobre dejar el petróleo bajo tierra en el bloque del ITT. Ahora esperan la resolución de la Corte Constitucional. Y también narcos tenían casi 1 tonelada de cocaína oculta bajo tierra en una finca de la provincia de Manabí. Los bloques estaban dentro de tanques plásticos. El Tribunal Contencioso Electoral da paso a la consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 46 del Yasuní, una iniciativa ciudadana que empezó en 2013. Aún resta el dictamen de la Corte Constitucional, pero los proponentes esperan que la consulta se realice junto con las elecciones seccionales de febrero. Jacqueline Rodas nos informa. 9 años después de la iniciativa ciudadana que busca dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní, los proponentes celebran la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que da paso a la consulta popular para preguntar: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Exigimos que se nos consulte y que seamos nosotros quienes tomamos las decisiones. De eso es lo que se trata esta primera consulta popular en la historia del Ecuador, que viene a nivel nacional para toda la ciudadanía y que no viene de un poder político. Queremos la consulta popular para que todos los ecuatorianos se han comprometido a salvar Yasuní. No queremos más petróleo. El tribunal, en el fallo, dispone al Consejo Nacional Electoral que atienda la solicitud de los Yasunidos, que máximo en 15 días otorgue el certificado de legitimidad democrática y que remita a la Corte Constitucional para su dictamen. El colectivo Yasunidos, que recogió más de 700,000 firmas para avalar el proceso, espera que la consulta se realice junto con las próximas elecciones seccionales. Esto, dentro de los plazos que están establecidos, no puede demorarse más de 15 días en el Consejo Nacional Electoral, 20 días en la Corte Constitucional. Si es que todas las instituciones del Estado son diligentes y les exigimos que así lo sean, esta consulta popular se va a votar en febrero del 2023. El proponente inicial de esta consulta fue el fallecido Julio César Trujillo, en representación de Yasunidos. Y el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Wilfrido Carrera, informó que el gremio analizará la propuesta del Ministerio del Interior, Patricio Carrillo, de compartir competencias penitenciarias con los gobiernos municipales. Pero para ello se necesitarían reformas legales, según un constitucionalista. Fabiola Santana informa sobre esto y cómo también reaccionó la alcaldesa Cintia Viteri.
Las propuestas nacieron a raíz del último amotinamiento en la penitenciaría del Litoral. Por un lado, la alcaldesa Cintia Viteri planteó la concesión al gobierno central de una de las islas del Golfo de Guayaquil para reubicar el complejo penitenciario de esa ciudad. Por otra parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, propuso debatir la creación de un sistema penitenciario privado con competencias mixtas, tanto estatales como municipales y hasta militares. Sobre la contrapropuesta, la alcaldesa de Guayaquil respondió. Y les pregunto a los guayaquileños, dejo de hacer lo que me corresponde, número 1, violo la ley, número 2. La competencia. Las competencias, oye, no nos dan ni para arreglar sus mismas escuelas. Sin embargo, el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas considera que los municipios sí deben involucrarse en la administración penitenciaria y que será analizado a nivel gremial. Podríamos manejar contraventores, que son personas que sí están dispuestas a la rehabilitación. El jurista Emilio Suárez dice que la propuesta del secretario de Estado es viable constitucionalmente, pero para una eventual aplicación se requerirían reformas legales. Y aquí hay un tema importante. El gobierno central tiene que transferir también los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para que se hagan cargo. No solamente hay que transferir competencias. Pero la creación de cárceles privadas y militares sería más compleja, pues allí se necesitarían reformas a la Constitución a través de un referendo. Es decir, la última palabra la tendría la mayoría de ecuatorianos. Nuevo golpe al narcotráfico. En más de 40 millones de dólares estaría valorada la casi tonelada de droga hallada enterrada en una finca por la policía en el cantón Jama, en Manabí. La droga estaba dentro de 2 tanques plásticos que fueron enterrados en la parte posterior de una propiedad rural en Jama, cantón ubicado en el norte de Manabí. Estaba casi a 1 metro de profundidad, debidamente con acerín, con material. ¿Para qué? Para evitar que los canes puedan apercibir y distorsionar el olor. En total, 960 kilos de sustancias ilícitas con un logotipo 007 en su envoltura. Aproximadamente con 43 millones de dólares, que estaba evaluada en los mercados internacionales. En el operativo, 2 ecuatorianos y un venezolano fueron detenidos. Ninguno tiene antecedentes penales, pero la policía los señala como custodios de la droga. Las investigaciones continuarán. Dentro de las evidencias, pues, tenemos 3 teléfonos celulares, asimismo una pistola Glock calibre 9 milímetros personalizada. También los uniformados dijeron que la finca era arrendada y está ubicada a 6 kilómetros de distancia de la playa en el sector conocido como Punta Brava en Jama. Además que la salida a Centro y Norteamérica de este cargamento podría ser con lanchas rápidas o usando avionetas. Y un nuevo caso de sicariato consterna a los habitantes del cantón El Carmen en la provincia de Manabí. Las cámaras de seguridad grabaron ese instante en el que el sicario disparó contra la víctima, un hombre que ya había recibido amenazas de muerte. Les tenemos un reporte con imágenes de nuestra aliada Saracay Noticias. El crimen quedó registrado en este video de seguridad. Las cámaras de vigilancia grabaron cómo segundos antes el sujeto llegó caminando y se dirigió hacia el hombre, a quien le disparó en varias ocasiones. La víctima intentó protegerse de las balas con un horno de metal, pero fue en vano, ya que falleció poco después de ser trasladado a un hospital. El hecho ocurrió la tarde de este martes en la avenida 3 de Julio del cantón El Carmen, en la provincia de Manabí, donde los habitantes salieron a ver lo que sucedía mientras el sicario escapó en un vehículo que lo esperaba en una esquina. El fallecido fue identificado como Darwin Irúa Anchundia, quien registró una detención en 2019 por asesinato. Según sus familiares, ya había recibido varias amenazas de muerte. La policía inició las investigaciones de este nuevo hecho violento en el cantón El Carmen, pues la semana pasada 2 cadáveres fueron hallados en medio de una carretera. En ese caso, las víctimas también habían sido acribilladas. Más adelante en Televistazo, Santa Elena amaneció con un doble crimen. Descubren los cuerpos baleados de 2 hombres dentro de un auto. Y además, el dramático rescate de 2 personas que estuvieron atrapadas por más de 12 horas en un parqueadero subterráneo en Corea del Sur que quedó inundado por el paso de un tifón.
Seguimos con las noticias. Esta mañana se reportó un doble crimen en una parroquia rural del cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. Lo que pasó fue que 2 hombres fueron baleados cuando estaban dentro de un auto. Al parecer, las víctimas realizaban carreras en ese vehículo. Y les traemos ahora un reporte. La parroquia rural de Anconcito, en el cantón Salinas, amaneció la mañana de este miércoles con un doble crimen. Los cuerpos de 2 hombres baleados dentro de un auto color plata. Decenas de moradores se congregaron alrededor de la escena para ver cómo agentes de la policía realizaban las pericias correspondientes. Al parecer, el asesinato habría ocurrido horas antes. Lo raro que les manifesté es que posiblemente por la rigidez cadavérica de los cuerpos, esto pudo haber suscitado en horas de la noche o madrugada. Según información policial, las víctimas fueron identificadas como Jefferson Panchana, de 29 años, y Fausto Piguave, de 43. Ambos habían sido vistos por última vez cerca a esa zona la noche de este martes. Los hombres se dedicaban a hacer carreras de taxi en ese vehículo. En el lugar de los hechos, agentes de criminalística recogieron al menos 9 restos de bala y también se confirmó el hallazgo de una moto incinerada y un celular. Por ahora se investigan las causas de estas muertes violentas. En Naranjal, en la provincia de Guayas, 2 adolescentes fueron rescatadas por ser víctimas de violencia sexual. El principal sospechoso es su padrastro, quien actualmente cumple prisión preventiva. Como nos cuenta Bessie Granja, las menores de edad fueron trasladadas hasta una casa de acogida en Guayaquil para su protección. Elementos de la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional y de la Fiscalía en Naranjal acudieron hasta el sector de La Indiana, zona rural de ese cantón de Guayas, para rescatar a 2 adolescentes de 13 y 15 años. La justicia investiga a su padrastro por la presunta violencia sexual contra ambas menores de edad. La niña de 15 años al momento tiene un niño de 2 años, 4 meses, posiblemente producto de esta violación. La niña de 13 años posiblemente fue abusada sexualmente. Las 2 niñas por el padrastro, mismo que al momento se encuentra ya detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente. Patricia Castro es abogada de las víctimas y relata que el caso se conoció en octubre del año anterior, tras la denuncia de un familiar de las adolescentes. Se lo acusa de haber violado a su hijastra, una niña que en esa época tenía aproximadamente 13 años, que la dejó embarazada y que seguía abusando. Lamentablemente la niña vivía con la madre y la madre supuestamente no se daba cuenta de lo que ocurría en una casa donde lo que primero se observa es el hacinamiento. Es muy extraño que la madre no se haya dado cuenta. Actualmente el sospechoso cumple prisión preventiva en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Contra él la Fiscalía abrió una investigación por el delito de violación que contempla una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Por orden judicial, las adolescentes fueron trasladadas hasta una casa de acogida en Guayaquil. Además, se incluirán en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía. La defensa asegura que entre las pericias se tiene previsto realizar un examen médico para comprobar la paternidad de la niña de 2 años. Y 4.256 vehículos que han permanecido 3 años en los patios de retención de la ATM serán chatarrizados. Y esto porque no fueron retirados por sus propietarios desde el pasado 22 de agosto, que inició ya este proceso hasta el lunes 5 de septiembre, que finalizó el plazo. En este periodo, solo 15 motos fueron retiradas de los patios de retención vehicular que están ubicados en Chongón y en la vía Adaule. Y ahora la ATM emitirá una resolución administrativa con la declaración de abandono para iniciar el proceso de chatarrización. Seguimos con más. Hay preocupación en el noroeste de Guayaquil porque las bandas no solo extorsionan a los comerciantes, también a los habitantes. Ítalo Ruiz recorrió la zona, habló con los afectados, a quienes los criminales les marcan sus casas con números o iniciales y les exigen un derecho de piso. Ocurre en la cooperativa El Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Aquí, de un momento a otro, varias viviendas amanecieron marcadas y a sus dueños se les indicó que debían pagar un derecho de piso. No sabemos con qué fin lo están haciendo ni quiénes son, pero tenemos entendido que ya en varias
partes están extorsionando a la gente. Aunque recorrimos varias cuadras, los residentes prefirieron no exponerse en cámara. Incluso obtener sus testimonios costó trabajo, ya que temen las represalias que podrían sufrir por denunciar este hecho u oponerse al pago. Un paisanito que tenía una tiendita, le han ido a sacar también y él, puso resistencia que no había querido cancelar y esperaron que el señor fuera a Montebello a comprar y ya de regreso le esperaron y así simplemente lo mataron. Hay vecinos que se han asustado y han borrado los números, pero sin embargo han llegado en la madrugada a ponerles iniciales. Las casas, las que están más bonitas, los que tienen de 2, 3 pisos, a esas lo han dejado libre porque según para ellos tienen otro objetivo. El miedo también ha provocado que algunos abandonen sus casas o cierren los negocios. Frente a esta situación, el coronel Óscar Orellana, jefe subrogante del distrito Nueva Prosperina, indicó que el personal de las unidades especiales están ingresando al sector para obtener información que permita la captura de los delincuentes. UNACE está trabajando con las denuncias otorgadas por la ciudadanía para desarticular estas organizaciones delictivas que se están dedicando a la extorsión. Pero también pide que los afectados no se dejen amedrentar y denuncien las extorsiones. En todo el sector, en Flor de Bastión, en Monte Sinaí, en el sector de Paraíso de la Flor y el sector de Nueva Prosperina. ¿Qué les han denunciado ustedes? Efectivamente, la extorsión de personas que con el único objetivo de obtener réditos económicos con la situación de amenazas. Hasta que la policía dé con quienes generan terror, los habitantes de esta zona piden mayor patrullaje. Y la policía recapturó a un reo que se había fugado de la penitenciaria del Litoral en Guayaquil, un operativo que se extendió hasta esta madrugada. Los agentes acudieron hasta el sector de La Fragata, en el sur, donde aprendieron al recluso identificado como John y se conoció que él se escapó el lunes de la cárcel luego de saltar la pared frontal del pabellón 1. Tras la alerta, los uniformados iniciaron la búsqueda y ahora se está investigando si existen cómplices que colaboraron con esta fuga. Vamos a revisar un insólito caso. 2 de las 5 personas que fueron capturadas cuando estaban manipulando un bus que contenía 300 kilos de droga salieron libres. Y esto luego de que el fiscal no pidió la prisión preventiva para ellos. Maylin Ochoa nos informa que según la policía, uno de los sujetos tiene una alerta de Interpol. Le explicamos el caso de forma cronológica. La mañana del pasado sábado, la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN realizó un operativo en el norte de Guayaquil. A un costado de una mecánica hallaron este bus que contenía 300 kilos de droga. Según la policía, estas 5 personas fueron detenidas mientras manipulaban el área de carga del vehículo, justamente donde estaban los bloques de cocaína. El domingo el comandante zonal dio detalles. Se encuentran a personas que salían de la mecánica y se dirigían directamente a los compartimentos que guarda este bus para la carga. En una acción inusual, se aproximan las unidades policiales, se identifican como policías, tratan de evadir el control policial, ingresar a los domicilios, son aprendidos. Nosotros ingresamos al sistema informático de la función judicial y ahí encontramos el resumen de la audiencia de formulación de cargos en el que se detalla que el fiscal Eduardo Díaz procesó a los 5 detenidos por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, droga, en el grado de presuntos autores, pero el mismo funcionario solo pidió prisión preventiva en contra de 3 y medidas no privativas de libertad a favor de los 2 restantes, lo que permitió que José Reyes Rojas y Andrés Montoya Sánchez salgan en libertad. Buscamos una versión del fiscal Eduardo Díaz y nos indicó que no estaba autorizado a dar declaraciones. Pero hay más datos. En el mismo sistema de la función judicial encontramos que uno de los procesados que fue liberado, José Manuel Reyes Rojas, tiene 2 procesos más. Uno por tentativa de asesinato y otro por asesinato, ambos en el 2019. El comandante también se refirió a estas liberaciones. A uno de los que se les dio medidas sustitutivas, que responde a los nombres de José Manuel Reyes y tendría una alerta por Interpol, y el otro Andrés Enrique MS, que fueron puestos en libertad a través de medidas sustitutivas.
Sin embargo, este detalle no consta como parte de la información que se manejó en la audiencia. Es así como pese a los 265 bloques de cocaína, no todos los capturados quedaron detenidos. La Policía Nacional durante la madrugada ejecutó 6 allanamientos en el sur de Quito para capturar a 5 personas relacionadas a robo a personas bajo la modalidad del cambiazo. Alex Pila nos tiene un informe. Te escuchamos, Alex. Fueron 10 denuncias de robo a personas de la tercera edad las que alertaron a la policía de esta organización delictiva. Los 5 detenidos fingían ser usuarios de los cajeros automáticos para ver las claves y luego ejecutar el cambio de tarjetas. Se acercaba el primer cómplice y él, a través de manipularle de manera indebida al cajero, lograba que se bloquee. La víctima, al intentar meter su tarjeta, obviamente ya el cajero estaba bloqueado. De igual forma, volvía quien dañó el cajero, quien lo bloqueó, para ofrecerse a ayudar. Y era en ese momento que ya se daba el cambio de tarjeta, ya tenían la tarjeta, tenían también la clave. La banda fue detenida en 6 allanamientos durante la madrugada en el sur de Quito. Operaban en las provincias de Tungurahua, Pichincha y Los Ríos. Claro, tenemos nosotros denuncias por sobre los $500. Se han dado inclusive ocasiones en las cuales los bancos les han permitido sacar mayores cantidades. El cabecilla de la organización es alias Lobo, que también fue detenido. Es un adulto mayor que registra 12 detenciones por varios delitos. Es decir, Pedro A., de 73 años, tiene 12 detenciones, dentro de las cuales se pueden destacar por asociación ilícita en el 2010, por robo en el 2003 y 2007, 7 detenciones por estafas en el 1998, en el 2000, 2007 y 2018, por falsificación de firmas en el 2008, por asociación ilícita en el 2009. Los detenidos fueron llevados a la unidad de flagrancia para la audiencia de formulación de cargos. Agradecemos a Alex Pila por esa información y aquí culminamos. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas con más noticias en su emisión estelar. Pero les invitamos, Gaby, a que sigan atentos a las noticias, nuestro sitio web www.ecoavisa.com. A ustedes siempre gracias, su confianza y sintonía. Buenas tardes.